Entonces, eh, recordaba que las funciones trigonométricas, que ya habíamos visto que era seno y coseno, también tenían su definición gráfica. Y que en este caso, la tangente tenía esta pequeña definición, que era la línea en la cual toca el círculo en un punto determinado. También la podemos expresar como la tangente de un ángulo, que es igual a seno de un ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo. Pero bueno, en esta guía la podemos leer la teoría y básicamente también realizamos la gráfica de la función tangente. Esa grafiquita es de la siguiente manera. Es muy diferente a la gráfica que teníamos en seno y coseno. Recordemos que en seno y coseno teníamos una especie como de ondas sinusoidales, obviamente, pero que eran diferentes a esta gráfica. Esta es la gráfica rojita que tenemos acá. También tiene puntos característicos, pero en medios, que sería el valor de 90, no podemos tener ese valor de tangente, ¿sí? Y tampoco lo vamos a tener en 3 pi medios, que sería en 270. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no los tenemos el valor? Porque acá nos dice Sí, que señor. no está definida para esos ángulos y muchos otros. De manera general, para esos ángulos. No está definida para los valores en que esa línea tangente sea horizontal. Entonces, vamos a realizar nosotros la gráfica de esa función tangente. ¿Listo? Entonces, quiero que la analicemos y vamos a realizarla. Voy a dejar de presentar y voy a pasar al tablero un momentito. Sí, señor. Igual, compañero, no te preocupes si de pronto nos llegamos a hablar en un momentico, yo envío nuevamente la grabación de la clase, como siempre la enviamos, ¿listo? Entonces, vamos ahora, Listo, profe. ahí está un poquito mejor, vamos a borrar y vamos a empezar a realizar esa gráfica de la función tangente, ¿listo? Entonces nosotros siempre vamos a necesitar un plano cartesiano. Ese plano cartesiano siempre va a estar con los puntos característicos que hemos trabajado hasta acá. Nosotros hemos trabajado unos puntos claves en nuestra función seno y coseno, en x y y. Y nosotros trabajábamos qué puntos característicos. Nosotros decíamos que estaba 90, 180, 270 y 360. O lo que es lo mismo, pi medios, pi, 3 pi medios o 2 pi. Esos valores son valores característicos. Profe, ¿que yo puedo dibujar más punticos característicos? Sí, todos los que tú quieras. Pero con estos 4, creo yo, que es más que suficiente para nosotros tratar de hacer esa gráfica, ¿sí? Entonces, con esos punticos va a ser mucho más que suficiente. Entonces, no nos vamos a tener que poner a hacer toda la gráfica con todos los puntos, así como hacíamos en seno y coseno, que podríamos también revisar todos los puntos, sino que vamos a hacer solamente los punticos que necesitemos. En este caso, sería solamente esos valores. Entonces, en la guía nos dice que hay dos valores en los cuales no va a haber gráfica, es decir, va a haber una especie de asíntota, una especie de muro. Bueno, entonces tenemos una asíntota, es decir, un muro, una pared en pi medios, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que en esta línea, en pi medios, no hay gráfica. Va a ser como una especie de pantalla, de muro, de barrera, que no nos va a dejar hacer, o que nos va a dejar pasar la gráfica por ahí. ¿Qué otra pantalla va a haber? Cada pi medios, es decir, nos saltamos, perdón, cada pi nos saltamos una lineecita y en la siguiente tampoco va a haber. Esas líneas siempre van a estar ahí dependiendo de la función. Recordemos que esta es la función tangente, ¿cierto? Esta es f de x igual a tangente de un ángulo, que generalmente lo representamos nosotros en la función con una x. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica? La gráfica no puede pasar, ojo, de esa línea o de esa pantalla. ¿Y cómo va a ser? Va a ser de la siguiente manera.
este valor en Y, pero ya no necesitamos el valor que teníamos nosotros antes, que era 1 y menos 1. Ya en este caso no nos va a servir para graficar. ¿Por qué? Porque la gráfica va a tener un valor de la siguiente manera. Y ojo, ella va a empezar a subir. Pero esa subida jamás, ojo, jamás va a tocar esta pantalla que acabamos de hacer. Esa asíntota no la va a poder tocar porque la tangente no está definida en esos valores. Si nosotros hacemos con la calculadora tangente de ese valor, no nos va a dar, nos va a dar indeterminado porque no está calculada para ese valor. Entonces, si la gráfica sube hasta ahí, ¿cómo será el resto? Pues acá empieza lo mismo, desde bien abajo y llega hasta acá. Ella nuevamente jamás va a tocar, ojo, jamás va a tocar ni, la hacemos de otro color para que se vea un poquito mejor, que ahí está como muy clarita. Ojo, jamás va a tocar la asíntota y va a llegar hasta 180, subiendo. Ella en 180 o en pi va a alcanzar su valor máximo, perdón, su valor cero. Y ahí en adelante sí va a empezar a subir. Pero nuevamente no va a tocar esa asíntota, ¿listo? Esa pantallita no la va a tocar. Y va a subir hasta que nosotros nos imaginemos cada vez acercándonos más a ese valor de 2,70 o 3 pi medios, pero en él no va a tocar. ¿Y el resto de la gráfica cómo sería? Pues lo mismo, si esto viene acá subiendo, pues sería de la siguiente manera. Y hasta ahí terminaríamos la gráfica. Esta es la gráfica estándar de la tangente. Profe, ¿y hasta dónde tengo que subirla? Porque usted me dice que es hasta infinito. No, pues la hacemos así y yo creo que con eso es más que suficiente. No es necesario hacerla tampoco hasta el infinito, podemos hacerla hasta 2 y hasta ahí llegamos, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que entendamos que esta es la gráfica de la función tangente. Es decir, esto que viene subiendo totalmente, ¿sí? Si no, así lo analizamos en todo el intervalo, va subiendo. Bueno, ese sería como la función estándar. Regresemos a la guía Sí, para ver qué señor. tenemos que hacer. Y volvemos a la guía. Entonces, ahí tenemos unas características que podemos leerla como parte de la guía. Y ojo, que acá tenemos algo muy parecido a lo que veíamos en la guía anterior, que es la transformación de esas funciones. ¿Qué quiere decir? Que ella también tiene una amplitud, un desfase, una W para hallar el periodo y un desplazamiento en B. Entonces, tenemos acá este ejemplo. Miremoslo bien a ver qué nos dice. Dice el ejemplo que la función tangente de 2x menos pi medios, ¿sí? Se puede expresar de esa forma también. Por lo tanto, tenemos que, en este caso, analizar todos los desplazamientos que identificábamos en la guía anterior. Por ejemplo, que W era 2, que el desfase era pi cuartos, que el periodo era pi medios, bueno, eso era parte de la guía anterior. Entonces recordemos los movimientos. Recordemos que W nos indica que ella se contrae porque donde antes nos cabía una gráfica, ahora nos caben dos, que se movía, bueno, todos esos desfases ya lo trabajamos en la guía anterior. Pero iniciemos con el desarrollo de la actividad. Dice ahí que identifica cuál es el signo de la función trigonométrica tangente en cada cuadrante, ¿sí? Entonces vamos a analizar nuestra función. Entonces vamos a tomar valores en este caso. Entonces tú me vas a ayudar a analizarlo. En este primer cuadrante, tú me vas a decir, ¿los valores son positivos o negativos? Es decir, la pregunta es, si en este primer cuadrante, es decir, de 0 a pi En el medios, primero son positivos. perfecto. En el segundo, si están debajo de 0, El van a ser, primero es positivo, profe. y bien, en el primero es positivo, muy bien. Y en el segundo, ¿de qué valor tendrían esos
¿Qué signo tendrían esos valores? En el segundo son negativos. En el tercero nuevamente son positivos. Y en el cuarto, Negativas. muy bien, y en el cuarto son nuevamente negativos. Es decir, Sería negativa. sí señorita, entonces nos va a quedar en el primero positivo, Positiva. segundo negativo, tercero positivo y cuarto nuevamente negativo. ¿Listo? Ahí ya tenemos, Negativos. ahí ya tenemos Negativos. nuestra primera respuesta. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. Recordemos que la función no está definida, ojo, no está definida, es decir, tenemos esas pantallas, esas líneas, esas barreras en los valores que sean múltiplos de 90, pero no necesariamente todos, sino nos vamos saltando de uno en uno. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son? Con la siguiente ecuación. Entonces sería, de manera general no está definida la función para pi medios más k por pi. Vamos a mirar qué quiere decir eso. Vamos a hacerlo nuevamente en la camarita. ¿Listo? Entonces, voy a borrar ya la grafiquita estándar. Y vamos a volver. Entonces, voy a borrar la estándar. Y vamos a tomar la ecuación que nos dice ahí en el ejercicio. ¿Que es cuál? Nos dice, oiga, para los siguientes valores no está definida la tangente. Cuando el ángulo sea igual a pi medios más k pi. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que mirar qué valores son esos. Entonces, ¿cómo hago para saber? Entonces, cuando pi medios, yo reemplazo k por cualquier número entero. Entonces, empezamos con el 1. ¿Listo? Ella no está definida para pi medios más pi. ¿Eso qué quiere decir? Que sería 2 pi medios, eso, ustedes pueden hacer la suma de cualquier forma, hagámosla como la hacíamos siempre que hablábamos de la carita feliz, ¿cierto? Entonces le ponemos un 1 abajo. Entonces sería pi, 2 por 1, 2, ¿cierto? Y 2 por 1, 2. Entonces, en este caso sería pi más 2 pi sobre 2. O lo que es lo mismo, 3 pi medios. Entonces, ya sabemos en qué valores no está allá de esa tangente. Entonces, para pi medios, para 3 pi medios, ¿cómo hallo el siguiente? Pues cambio esa acá y ya no es 1, sino es ¿quién? El siguiente número, 2. Entonces será pi medios más 2 pi. Y nuevamente podemos sumar. Entonces, ¿cómo sería? Pi más 4 pi sobre 2. Y sería 5 pi medios. El otro valor en donde no está definido sería en 5 pi medios. Y así, si nosotros nos damos cuenta, en el siguiente en el que no estaría, tranquila compañera, que igual queda grabado, yo ahorita se los envío, ¿listo? Entonces, en el siguiente en el que no estaría identificado, sería en 7 pi medios, ¿listo? Y así sucesivamente. ¿Ya me escuchas un poquito mejor? ¿O todavía no se escucha? Sí, profe, ya se le escucha un poquito mejor. Vale, muchas gracias. Entonces en el siguiente estaría en 9 pi medios. ¿Listo? Y vamos a ir aumentando. Ya se le escucha un poquito mejor, profe. Vale, gracias compañera. Entonces ahí vamos a observar que se va a ir aumentando este valor que tenemos ahí. Entonces, siempre vamos a tener ese valor de la siguiente manera. Entonces vamos a hallar el que sigue. No los voy a hallar de esa manera, sino uno por uno para que recordemos. ¿Listo? Para que tú los puedas ver, esta vez ya con sonido. Entonces el siguiente será pi medios más 3 pi. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Será poniéndole el 1 a pi más 3 por 2, 6 pi, ¿cierto? Y 2 por 1, 2. Y sería 7 pi medios. Y ya tenemos otro valor. ¿Listo? Entonces, ese valor a nosotros nos va a permitir resolver el siguiente puntico. ¿Por qué? Porque este no pi medios es lo mismo que tener 90. Este es lo mismo que tener 270
Y así podemos seguir sucesivamente. Entonces, el siguiente va a ser no 7 pi medios, sino podemos saber que sería 450. Y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos? Pues le vamos sumando no 90, sino 180. ¿Sí? Ese sería. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? 450 más 180. Sería 3 y 1, 5 y 1, 6. Entonces, el siguiente sería 630. Y así podemos ir averiguando en qué valores no está definido. Es decir, de 180 en 180. Y acá, pues sería hallándolo con el... Sería con la ecuación. 630. Sí, señorita, ese es el siguiente. Y el siguiente sería 630 más 180 nuevamente. Y serían 8 y 3, 7 y 1. Sería en 810, sería el siguiente. Y así sucesivamente. ¿Listo? Y ahí podemos hallar para quienes no está definido. Bueno, dejamos nuevamente de presentar y volvemos a la guía. Bueno, tenemos ahora, sí, espero que se alcance a ver, sí. Tenemos ahora, bueno, listo, sí se alcanza a ver. Tenemos ahora en la guía unos valores que tenemos acá. Ahí observamos 450, entonces ahí para ella no estaría definida. Para 180 sí está definida. Para 295 también está definida. Para los valores negativos, no estaría definida. Y ahí podemos ir resolviendo con la calculadora. Y si no, con la forma que acabamos de ver, es decir, de 180 en 180. Bueno, ahí vamos entonces con el segundo puntico. Vamos ahora con el tercero. A ver Creo qué que nos una dice. pregunta yo le hice en la calculadora y me dio, el primero me dio 450. ¿Sí? ¿Y qué más, compañera? Cuenta. Compañera, no te escucho. Cuéntame cuál era la preguntita. Señor profe, casi no se le entiende. ¿Que cuál era Profe, la está un poco preguntita? mala la señal. Sí, que cuál era la preguntita. Yo te estoy escuchando bien de pronto la señal. ¿Que cuál era la pregunta? Profe, es que yo la hice en la calculadora y de 450 grados me dio 450, 0 y 0. ¿Está bien? O sea, tú hiciste tangente de 450 y ¿cuánto te dio? Me dio 450, 0, 0. O sea, tú hiciste tangente de 450 y te dio 0 o te dio 450. Y vamos a hacerlo en la calculadora, entonces por favor observa la pantalla y vamos a hacerlo. Sí, Entonces señor. vamos a mirar. Recordemos que en las calculadoras, si vamos a trabajar 450, tienen que ser sexagesimales o degrees. ¿Listo? Mira que nos dice entrada no válida. ¿Qué quiere decir eso? Que no está determinada. Eso quiere decir que 450 es un valor para la que la tangente no está definida. Entonces ahí podemos colocar eso. Revisa bien cómo lo hiciste en la calculadora, de pronto lo tienes en radianes. Ojo con eso, tiene que estar, si es 450, en sexagesimales. Y ahora, por ejemplo, probemos 235. La tangente de 235 sí está definida, sí nos da un valor. Eso quiere decir que ese no entra dentro de los valores para los que no está definida. Listo, compañera. Entonces, ¿me escuchas un poquito mejor?
o yo no te escucho casi. Pero bueno, no importa. Igual voy a tratar de grabarla y enviártela ahorita. Entonces, esos valores no están definidos. Recordemos que debe estar la calculadora en sexagesimal. ¿Listo? Vamos ahora con el puntico número 3. Dice que representemos la gráfica de la función menos tangente. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho siempre, agregándole el signo negativo a la función que estemos graficando. En este caso, tangente. Listo, para que lo tengamos ahí en nuestra gráfica. Dice ahora que el cuarto identifica las características de estas funciones y elabora la gráfica. ¿Qué características? Es decir, ¿cuáles son los movimientos que tiene? Entonces, tiene un signo negativo que nos va a modificar la gráfica, tiene un desfase. ¿Qué más tiene esa gráfica? Aparte de desfase, no tendría ningún otro movimiento. En la B tendría solamente un desfase, acá también solamente un desfase, acá un signo, un cambio en el periodo y acá sí un desfase. Acá en el segundo es el que ya hicimos, bueno, vamos con el quinto. En este caso el quinto tendríamos que determinar el periodo, el desfase, el desplazamiento vertical de las siguientes funciones. Entonces el desplazamiento vertical es el número que se le suma al final, es decir, la B. Entonces acá el desplazamiento vertical sería el 4. Acá no hay desplazamiento vertical. También tendríamos que analizar el desfase. El desfase es el número que se le resta o se le suma a ese ángulo. Acá tendríamos que este es el desfase, este es el desfase, este es el desfase. Y también nos dice que hallemos el periodo que cambia. Entonces acá tendríamos este valor de W que nos permite hallar ese valor. Entonces analicemos este que tiene todos los movimientos, bueno, casi todos. Acá habría desfase que sería pi tercios y tendríamos desplazamiento vertical que sería el 1. Y ahora vamos con el puntico 6. En el puntico 6 ya nos pide es que representemos la función estándar, la que hice yo al principio, ¿sí? Entonces, después de que hacemos la estándar, nos dice que nos cambia ahora que con un periodo de 2pi, es decir, que va a ser una función el doble de grande. Después nos dice que va a haber un desfase de pi medios a la derecha. Eso quiere decir que la vamos a mover a la derecha. ¿Cuánto? Pi medios o 90. Después nos dice que con un periodo de 2pi, que con ese desfase, y luego que un desplazamiento vertical 2 unidades hacia abajo, es decir, la moveríamos hacia abajo. Y finalmente, en la evaluación, nosotros acá tenemos que relacionar cada una de estas gráficas con la que corresponde acá. Entonces, si esta primera corresponde a la A, pues ahí ponemos en la primera A. Si esta corresponde a la B, pues B, a la que corresponda. Y con eso acabaríamos la guía número 6. Número 8. Igual hay que estar pendientes de cualquier cosita. Yo quedo ahí pendiente, trataré de enviarles este video para que puedan solucionar la guía. ¿Listo? Cualquier cosita igual estamos pendientes y si tenemos dudas en la próxima clase las solucionamos. ¿Listo?